Bueno, hola, yo soy Esteban. Estamos hablando sobre la Ley General de Protección de Datos que el gobierno brasileño implementó el año pasado y va a poner en vigor en agosto del año que viene. Si tú tienes una empresa que opera sobre datos de brasileños, entonces tú te tienes que adecuar a la ley, o si tienes una empresa que opera en territorio brasileño, mismo que los datos no sean de brasileños, te tienes que adaptar también. El otro video explica un poquito esos límites en los cuales tienes que estar encuadrado para aplicarse la ley. Es una ley muy interesante, pretende proteger el dato privado, aquello que es íntimo a la persona, pero lo que es también particular y privado en ese ámbito legal, ¿no? Entonces, mirá el otro video para ver lo que hablamos sobre el consentimiento que el titular debe de dar para que los datos sean utilizados. Y dame un retorno de esto para poder saber si podemos producir más videos en español o no, si no es interesante. Encontramos que es muy interesante para empresas que están operando de fuera de Brasil, dentro de Brasil, porque las multas son grandísimas, ¿no? O sea, van de 2% hasta 50 millones de reales. Haz la conversión ahí para tu moneda local, para ver cómo la mano viene pesada, y hay pocas cosas siendo producidas en español, me parece, a ese respecto. Bien, este es nuestro tercer encuentro, lo hicimos este sábado 19 de octubre, y lo que estamos haciendo, como somos personas de tecnología de la información, no somos abogados, no somos personas de derecho, somos personas de tecnología de información. Entonces, lo que estamos haciendo es leyendo la ley e interpretándola, ¿tá? Viendo cómo ella se aplica. Por eso que el título de nuestro grupo en WhatsApp es LGPD entre laicos, ¿no? Sería la traducción al español. ¿Por qué? Porque queremos entenderla y queremos hacer preguntas inteligentes, que cuando llegue el momento sepamos cómo posicionarnos. Hoy le tocó la vez el turno al artículo 6 del capítulo 1. Sería interesante poder leerla, tal vez podemos disponibilizar algún material traducido si fuese el caso, pero me parece que es bueno traer en el original. Hay algunos principios en el artículo 6 que se establecen de cómo la actividad del tratamiento de datos tiene que ser realizada. Si el capítulo 1 hablaba sobre los límites y los players, aquí tenemos un poquito cómo la actividad tiene que ser realizada. En cierto sentido va a decir lo obvio, lo evidente, lo que está en la tapa del libro. El propósito del tratamiento tiene que ser legítimo, por ejemplo. De pronto es eso. Bueno, parece obvio, ¿no? Pero por otro lado establece que este propósito, que es legítimo, es específico y es explícito, debe ser informado al titular, bloqueando cualquier forma de tratamiento incompatible con esa finalidad establecida. O sea, si pedimos tus datos para tratar de tu salud, es apenas de tu salud que queremos, no queremos bombardearte con nuestros planos de salud. Es más o menos por ahí la idea. Y el final, el propósito final tiene que ser legal. Entonces, dentro de esta idea del propósito de tratamiento, nosotros encontramos un detalle muy bonito que dice que ese tratamiento debe ser limitado al mínimo necesario para alcanzar la finalidad determinada. O sea, determinaste el propósito, vos tenés que hacer como empresa lo mínimo para alcanzar ese propósito. No podés exagerar en la medida. Si vos vas a exagerar, entonces precisás de otros permisos. Por ejemplo, vamos a interpolar estos datos que están georreferenciados de otra base con estos que tienen que ver con salud y con estos que tienen que ver con salud financiera. No podés. Tenés que tener permisos específicos del usuario de datos, del propietario de los datos para eso. La otra cosa que te impacta directamente es en el artículo 6, las líneas 4 a 5 y 6. El propio detentor de los datos, él tiene que tener libre acceso a estos datos, a los datos que le son propios, son de él, y él tiene que tener un acceso libre a esos datos. Entonces, cuando hablamos en libre, la ley indica que el acceso tiene que ser facilitado y
gratuito, con todo lo que tú imaginas como programador, como gerente de TI, como analista de sistemas, como ingeniero, como lo que quieras, ¿tá? Con todo lo que eso implica. O sea, yo tengo datos, tengo mi registro nacional y tengo que entrar libremente, sin ningún impedimento, y ver mis datos, de qué se trata, qué son los datos que tienen. Además de poder acceder a los datos, él tiene que saber cuáles son los agentes de tratamiento. Acuérdate que los agentes de tratamiento son aquellos tres que hablamos en el otro video. Y él tiene que saber cuáles son los agentes de tratamiento, y acuérdate que los agentes de tratamiento a lo largo de la vida útil del dato pueden cambiar. Entonces nosotros tenemos una base lineal histórica y un acceso, ¿tá?, libre por parte del usuario para hacer esto. Entonces hay un tercer bloque muy interesante en que se mezcla los límites que tienes con los datos y la cuestión de la dignidad humana. Es uno de los principios de la ley, es mantener el libre ejercicio del ser humano. O sea, tiene que garantir todo lo que la Constitución garante, y también el libre desarrollo de la personalidad, dice por ahí. Evidentemente tienen otras cuestiones para atrás, pero en esto de la dignidad humana se lo están llevando a serio, y el controlador debe implementar medidas, y eso está en la ley, debe implementar medidas técnicas y administrativas que vengan a proteger los datos personales por accesos no autorizados, ¿no? Entonces, impedir que las cosas se corran. Se nos escapó un dato, salió volando, crió alitas y se fue, no pudimos impedirlo. No vale. Y también para impedir la modificación, la pérdida o la difusión de datos. Entonces el controlador tiene el deber legal de implementar esas medidas. Entonces, el agente de estos datos, que sea el controlador, el operador o el encargado, ¿no?, que son las tres figuras que la ley implementa, y son los tres puestos que si tu empresa no tiene, los tiene que implementar. O controlador, operador, encargado. Este agente es el responsable por prestar cuentas sobre la adopción de medidas eficaces en la contención de los datos dentro del propósito original. Es él el que tiene que responder, es el responsable legal, para responder frente a la autoridad pública, que todavía se va a desarrollar cuál es esa autoridad pública. Probablemente sea una autarquía, me olvidé cómo se traduce autarquía, pero probablemente sea un departamento subsidiario de algún de los ministerios. Ahora, ¿cómo va a ser implementado eso? ¿Cómo te van a preguntar? Y cómo no sabemos. Pensamos que va a haber una reglamentación, tal vez que entre en vigor en el inicio del año, antes de la ley. La reglamentación, eso es de práctica, ¿no? La ley entra en vigor, pero la reglamentación tiene que estar pronta. Entonces, pensamos que va a haber alguna reglamentación al respecto, y ahí que vamos a ver cómo que va a funcionar de hecho esa cuestión de prestar cuentas, pero la ley ya lo indica que va a ser así. Bueno, la dignidad humana aparece de nuevo en la línea 9, indicando que el tratamiento de datos no puede ser hecho para fines discriminatorios, ilícitos o abusivos. Y eso es bastante amplio, ¿no? O sea, ¿qué es un fin discriminatorio? Es muy amplio, ¿no? Porque hay algunas opiniones que parecen discriminatorias y son de cuño completamente legal. Ilícito. A veces vos vas a tratar de algunas cosas que todavía son ilícitas, pero vos vas a defender eso de ahí. Vos vas a formar un grupo, entonces hay que buscar amparo en otras leyes, o abusivas, ¿no? Usos abusivos. Ahora, ¿cómo que se lee esto? Evidentemente siempre se lee desde el punto de vista de la persona, o sea, de los datos que le son personales, y ahí sí queda bien claro lo que es discriminatorio, lo que es ilícito y lo que es abusivo, porque ya es, ¿entendés? Fenómeno. Entonces distinguimos los asuntos, ¿no? Tal vez, y por más extraño que encontramos, lo dejamos para el final, sea la línea 8, donde dice prevenir los eventos de daños en virtud del tratamiento de datos personales. Eso es más o menos una transliteración de lo que está en la ley, ¿no? Prevenir los eventos de daños en virtud del tratamiento de datos personales. ¿Y qué es lo que nos resulta extraño?
es que por la lectura da para ver que obviamente no se trata del daño al dato en sí mismo, ¿ah? Porque ya fue tratado, eso ya fue tratado en la línea 8 y después en la línea 10. ¿Ah? Ahora, aquí en la línea, yo dije 8, no, es la línea 7, la línea 7 y la línea 10. Aquí en la línea 8, ¿ah? Hay una cosa que no cierra, ¿tá? Prevenir el evento de datos, perdón, de daños en virtud del tratamiento de datos personales. ¿Tá? ¿Y por qué que no cierra? Porque el daño al dato ya fue previsto en los artículos anteriores y en el posterior a este. Ahora, entonces, ¿de qué está hablando este pedacito de la ley? Bueno, debe tratar del daño a la persona. Eso es lo que nos parece la mejor interpretación en este caso. ¿Tá? No se puede perjudicar la persona a partir de los datos, con estos datos, en virtud del tratamiento de datos personales. Entonces es bastante amplio. Por ejemplo, imagina una base de datos genética, vos no podés usar eso para hacer un tratamiento que sea perjudicial exactamente para el individuo. Un veneno bajo medida, por ejemplo. O también a partir de un dato íntimo que tú sabes de la persona que está en una base de datos, no puedes llegar a implementar medidas en tu empresa que perjudiquen a esta persona. Por ejemplo, nuevamente en la salud, porque estuvimos 10 años vinculados a la salud directamente, entonces es el ejemplo que más nos viene a la cabeza. Pero, por ejemplo, no puedes pensar en que vos bloquees, que le des carencia a algunas enfermedades que vos sabes que son más ocurrentes en tu medio por causa de tu base genética, por ejemplo. No podrías provocar el daño, porque eso es provocar daño también, lo mismo que sea de forma indirecta. Ahora, ¿estamos ciertos en esa interpretación? No sabemos. Entonces, por eso estamos abriendo nuestra lectura diciendo, mira, esto acá no quedó claro. Y bueno, en fin, la participación tuya es bienvenida. Hay un grupo en el WhatsApp que es en portugués y si hay interés, nosotros podemos abrir otro en español, para hablar de estas cosas. Me parece que hay poca gente hablando al respecto. Entonces, júntate a nosotros. ¿Tá? Inscribite en el canal, activa la campanita ahí, ¿tá? Y participa en el grupo. Está en el link ahí abajo, ¿tá? El grupo del WhatsApp. ¿Tá? Y nos dices qué es lo que te parece. Bueno, muchas gracias. ¿Tá? Continuemos.